Seamos realistas, los pantanos son bastante terroríficos. Incluso sin ningún historial de incidentes desagradables o no demostrados, estos lugares húmedos y sombríos parecen inspirar terror en cualquiera que los mire. Pero pronto verás, a veces hay más de lo que temer que las aguas turbias que amenazan con tragarse a todos los que se atreven a entrar en ellas, o los ojos brillantes que parecen seguirte entre cada árbol. Desde muñecas espeluznantes con secretos misteriosos hasta criaturas legendarias de los pantanos de Carolina del Sur. Aquí hay algunas cosas aterradoras encontradas en los pantanos. Las hermanas de Chucky. En octubre de 2014, cuando el subjefe Joe Settinger distinguió brevemente lo que parecían un par de muñecas de porcelana mientras pasaba por los pantanos de Bear Creek, Alabama, junto a la carretera, no le prestó mucha atención. Fue solo cuando un par de días después comenzó a recibir llamadas de lugareños asustados, que se quejaban de esas mismas muñecas que Joe se dio cuenta que probablemente debería haberles prestado más atención. Entonces, ¿qué hizo que estas muñecas fueran tan inquietantes? Bueno, cuando Joe y sus compañeros oficiales miraron más de cerca, recuperaron no solo un par, sino la asombrosa cantidad de 21 muñecas del agua, todas misteriosamente ensartadas sobre estacas de bambú. La mayoría de las muñecas estaban hechas de porcelana y muchas tenían la cara cubierta con lo que parecía pintura blanca en aerosol. Aunque Joe probablemente pensó que era una broma, no pudo evitar sentirse algo asustado por el hallazgo, especialmente porque el pantano Bear Creek tenía algo de reputación con respecto a lo extraño y siniestro. Los lugareños a menudo informaron haber escuchado fuertes explosiones provenientes de las profundidades del pantano, y como un rito de iniciación, generaciones de adolescentes han ingresado por la noche en busca de criaturas y espíritus enojados a los que los lugareños se refieren como Haints, que se dice que deambulan por el área brumosa. Sin embargo, al final nadie se acercó a recoger sus muñecas, y Joe archivó el incidente bajo uno de los misterios más extraños, espeluznantes y sin resolver de la región. Pero Alabama no es el único lugar con un problema espeluznante de muñecas en sus pantanos. Otro pueblo con un misterio relacionado con las muñecas es el pequeño asentamiento australiano de Lucinda, donde sus 406 lugareños han estado aterrorizados durante mucho tiempo por cierta muñeca encantada sentada en un columpio junto al pantano cercano. Muchos de los residentes creen que la muñeca es un presagio de mala suerte, y que incluso saludarla rápido sería lo suficiente para asegurar viajes de pesca fallidos y problemas de motor peligrosos para los barcos que se dirigen al mar cercano. En cuanto a cómo llegó la muñeca, para empezar, nadie está realmente seguro, y la mayoría de las personas son demasiado cautelosas para investigar la situación. Dicho esto, algunas personas afirman que la muñeca fue colocada allí por una pareja local de ancianos que simplemente quería agregar un toque de color al pantano circundante. Fue una buena idea, claro, pero para cualquiera que se encuentre con una muñeca sentada en un columpio, en medio de un pantano espeluznante, me da la sensación de que el único color que agregará a sus vidas sería un toque marrón en sus calzoncillos. Descubrimiento en Everglades. En octubre de 2020, los cazadores de serpiente Ryan Osborne y Kevin Pavlidis se prepararon para un arduo día de trabajo de rastreo y captura de pitones birmanas alrededor de las tierras pantanosas de Everglades en Florida. La especie, que se estableció en Florida como resultado de la fuga y la liberación de mascotas, no tiene depredadores naturales en el área, y en los últimos años se ha disparado en población, exterminando especies de plantas y animales autóctonos. Ryan y Kevin sabían que si lograban atrapar a una sola, podrían ganar hasta $150 como recompensa. Dinero fácil, si tienes las agallas para el trabajo. Ryan y Kevin estaban cazando a lo largo del L28 Tieback, un canal a unos 56 kilómetros al oeste de Miami. Justo cuando antes de medianoche vieron una serpiente hembra increíblemente larga deslizándose por las aguas pantanosas. Kevin, que nunca había visto una serpiente tan grande, no pudo evitar que le temblaran las manos cuando la persiguieron. Con mucho cuidado para no asustar a la serpiente salpicando demasiado, Ryan aseguró su cola mientras Kevin intentaba controlar su cabeza. La serpiente inmediatamente comenzó a retorcerse, y se necesitó toda la fuerza de la pareja para evitar que la pitón se liberara y potencialmente se envolviera alrededor de uno de ellos. Finalmente, una vez que lograron sacar a la resbaladiza bestia del canal, Ryan y Kevin se tomaron un momento para disfrutar de su enorme tamaño. Cuando la pesaron, la serpiente llegó a unos increíbles 47 kilogramos, y con medidas de 5 metros y 22 centímetros arrebatando el récord mundial por la pitón birmana más larga jamás capturada en Florida. Tan impresionante y horrible como es la pitón récord, es en realidad solo una de las 5,000 pitones birmanas removidas de Everglades entre 2017 y 2020. Entonces, la próxima vez que te encuentres chapoteando en los pantanos y marismas de Florida, si sientes algo que es grande, desagradable y escamoso que te roza los pies, puede que no sea un cocodrilo. El silbador. Cuando tenía 8 años, al usuario de Reddit BingBong1234 le encantaba dar paseos nocturnos con su madre y el perro de la familia. Las calles estaban bastante tranquilas la mayor parte del tiempo,
ya que su vecindario estaba ubicado en el perímetro suburbano de Lansing, Michigan, y limitando con un pantano sombrío. Una noche en particular, alrededor de las 11 de la noche, mientras Bing Bong y su madre caminaban por el borde del pantano, un ruido espeluznante resonó en el aire. Silbidos. Al principio, Bing Bong pensó que era un pájaro, pero algo en él lo hizo sonar distintivamente parecido a un humano. Pero ¿quién podría estar al acecho en las oscuras profundidades del pantano solo a esa hora de la noche? El tono del silbido siguió subiendo y bajando, y mientras lo hacía, la madre de Bing Bong se preocupó visiblemente. Agarró la mano de Bing Bong y lo hizo regresar a casa de inmediato, sin ni siquiera explicar por qué. Y a los 8 años, Bing Bong realmente no pensó en preguntar. Pasaron 2 años, y con el incidente perdido en el fondo de su mente, Bing Bong decidió sacar a su perro nuevamente una noche, solo que esta vez solo. Terminó la caminata sin mucho problema, pero justo cuando pasaba por un lugar en particular en el borde del pantano, lo escuchó de nuevo, el silbido. Tan pronto como llegó a sus oídos, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Bing Bong regresó inmediatamente a casa y se aseguró de no volver a pasar nunca más por ese lugar en la oscuridad. Durante más de una década logró evitar las garras del silbador, hasta una noche de niebla cuando tenía 24 años. Luego de haberse mudado recientemente de Michigan a Dakota del Sur, Bing Bong y su novia decidieron pasar el día de la independencia acampando a lo largo de la orilla del río Missouri, donde podían relajarse y ver los fuegos artificiales. Para las festividades, la policía había limpiado el río de cualquier bote, por lo que Bing Bong, siendo camarógrafo, decidió aprovechar la oportunidad y filmar las tranquilas y vacías aguas por un momento. Solo que parecía que no todos los botes habían obedecido la orden de no navegar. En algún lugar del lago, Bing Bong escuchó el inconfundible sonido de un remo metódicamente entrando y saliendo del agua. Entrecerró los ojos en la creciente oscuridad y pudo distinguir una figura que conducía una canoa a unos 20 metros de la costa. Bing Bong siguió filmando el lago hasta que de repente escuchó algo que lo dejó paralizado y con la piel de gallina. Un silbido lento. Exactamente el mismo silbido que había escuchado todos esos años atrás. Incapaz de distinguir la cara del silbador en la oscuridad, Bing Bong trató de ser racional sobre todo el asunto. No podía ser el mismo silbador, ¿cierto? Bueno, lo que ocurrió luego solo lo convenció más. Cuando el silbador se alineó con Bing Bong en el lago, dejó de remar. Se dirigió hacia él y dejó escapar su sonido característico una vez más. Pasaron los momentos y el silbador no movió ni un músculo. Solo cuando Bing Bong se puso de pie y le gritó directamente preguntándole quién era, se dio la vuelta y se perdió de vista. Estaba demasiado oscuro para que Bing Bong capturara gran parte de la persona real en la canoa, pero logró filmar su silbido antes de que desapareciera por completo. Solo escucha. You whistling? Is it you? Bastante espeluznante, ¿no? ¿Fue todo solo una coincidencia o el silbador, quien quiera que fuera, o lo que sea, había seguido a Bing Bong todo el camino desde Michigan? Hasta el día de hoy, Bing Bong odia salir absolutamente en la oscuridad, temeroso de volver a encontrarse con el silbador. Dado que las entidades demoníacas silbantes son un tema recurrente como presagio de la muerte en varias leyendas folclóricas de todo el mundo, su miedo es ciertamente comprensible. ¿Pero qué piensas? ¿Deberíamos estar todos atentos al silbador o Bing Bong es paranoico? O peor aún, ¿está mintiendo para obtener puntos en internet? Házmelo saber abajo en los comentarios. El hombre lagarto de Bishopville. A las 2 de la mañana del 29 de junio de 1988, Christopher Davis, de 17 años, conducía a casa desde el trabajo en Bishopville, Carolina del Sur, cuando le explotó un neumático a lo largo del borde del pantano Cape Ore. Christopher salió del auto para cambiar el neumático, cuando escuchó lo que sonaba como alguien corriendo, cada vez más fuerte. Entonces, de repente, de la oscuridad, emergió una criatura humanoide de 2 metros de altura con brillantes ojos rojos, piel verde escamosa y largas garras negras. Christopher saltó a su auto por seguridad, pero la criatura parecida a un lagarto lo atacó, arrancando el espejo y rasgando el techo. Incapaz de entrar, la criatura se cansó y se escapó, dejando a Christopher vivo para contar la historia. Este fue el relato que el joven de 17 años dio inmediatamente al comisario Lee del departamento del condado, que no lo tomó exactamente tan en serio. Eso fue hasta que el hombre lagarto apareció de nuevo. En el transcurso del verano, más autos, la mayoría de ellos vacíos afortunadamente, fueron atacados en las cercanías del pantano Cape Ore. La policía llegó una y otra vez para encontrar guardabarros rotos, antenas dobladas y rasguños profundos a lo largo de las carrocerías de los autos.
Muy pronto más personas informaron haber visto un hombre enorme y escamoso acechando en el pantano, y los medios de comunicación se entusiasmaron con estas historias. La estación de radio local ofreció una recompensa de $1 millón a cualquiera que pudiera capturar a la criatura viva. Sin embargo, cuando llegó el invierno, los avistamientos del hombre lagarto se detuvieron. Su reinado de terror de verano aparentemente había terminado, aunque la figura legendaria hizo breves reapariciones a lo largo de las décadas que pasaron, con avistamientos ocasionales y algunos ataques de vehículos que se informaron siempre en las cercanías de los pantanos de Bishopville. Actualmente se les informa a los visitantes de Escape Ore a permanecer atentos, en caso de que el hombre lagarto de Bishopville decida mostrar su rostro. Entonces, si alguna vez estás en el área, es mejor que estés atento. Ya sea que el hombre lagarto sea real o solo un adolescente disfrazado y amante de las bromas, o incluso una especie de caimán deformado, encontrarlo sin estar preparado definitivamente no parece divertido. Antes de adentrarnos en las aguas turbias de nuestro próximo descubrimiento aterrador de un pantano, ¿por qué no tomamos un momento para probar este video? Y no olvides suscribirte a Sorprendente, para que no te pierdas ninguno de mis últimos videos. Ahora espero que te pongas las botas para lluvia porque las cosas están a punto de ponerse muy fangosas. Congelado en el tiempo. En la primavera de 2012, los turistas de Senne, una reserva natural en Francia, se horrorizaron cuando dos figuras increíblemente espeluznantes aparecieron aparentemente de la nada en las tierras pantanosas un día. Las criaturas eran pálidas, delgadas y parecían estar congeladas en el tiempo, y tan rápido como aparecieron las criaturas volvieron a desaparecer. Eso fue hasta que en julio de 2016 regresaron, solo que esta vez con 6 amigos más. Entonces, ¿de dónde venían las esculturales criaturas y qué estaban haciendo en los pantanos de Francia? Bueno, por más reales que parezcan las criaturas, de hecho, fueron diseñadas y hechas a mano por la escultora y artista francesa Sophie Prestigiacomo para reflejar la relación a menudo complicada de la humanidad con la naturaleza. Cada una de las figuras está modelada sobre estructuras de hierro con barro y algas, que después de dejarse secar adquiere un aspecto de piel. Con el tiempo, a medida que las figuras comenzaron a descomponerse lentamente, esta piel replicada cambió tanto de color como de textura, permitiendo que las figuras eventualmente se fusionaran con el paisaje orgánico. Aunque ciertamente hay una apariencia inquietante similar a un críptido, en el diseño de las criaturas del pantano de Sophie, su naturaleza cambiante les da cierta belleza. Es decir, si encuentras atractivos los tejidos sueltos de piel manchada de agua de pantano. Sirenas del pantano. Poco después de unirse al ejército, el usuario de Reddit, HKFuckEd, fue desplegado en un ejercicio de campo de 2 a 4 semanas en los pantanos del sur de los Estados Unidos. En una sexta noche en el pantano, HK y su escuadrón estaban durmiendo un poco, cuando un sonido escalofriante resonó en algún lugar del bosque. Sonaba como una mezcla entre un rugido y un grito. Como un animal que ninguno de ellos hubiera escuchado antes. Todos se pusieron en posición vertical y mientras lo hacían, todo el pantano alrededor quedó en silencio. Las ranas dejaron de croar y los grillos dejaron de piar. El único sonido que quedó fue el de los gritos que continuaron haciéndose más fuertes. De repente, luces extrañas comenzaron a aparecer en la distancia. HK había tenido suficiente. Pensando que era solo alguien que estaba haciendo una broma, él y otros 2 soldados se dirigieron hacia las luces mientras el resto se quedó en el campamento. Pero cuanto más caminaba HK, se dio cuenta de que las luces no se acercaban más, y el suelo comenzaba a ponerse demasiado pantanoso para navegar. En cierto modo, sintió como si lo estuvieran poniendo en trance, atraídos hacia las luces como marineros atrapados por sirenas. Esto lo inquietó tanto que detuvo a los otros soldados en seco, y los 3 inmediatamente se dieron la vuelta. Solo que a menos de 6 metros de distancia, el rugido ensordecedor resonó una vez más en la oscuridad, en el área inundada de agua del pantano del que acababan de comenzar a retirarse. Los soldados se volvieron y observaron con miedo mientras las luces distantes viajaban más y más alto, como alguien que escala un árbol a la velocidad de un rayo. Pero así, las luces y el rugido se desvanecieron, y el ruido de fondo habitual regresó lentamente al pantano. Sin una explicación racional de lo que había ocurrido, todo lo que los soldados podían hacer era intentar volver a dormir, excepto que HK no pudo apartar el incidente de su mente. Cuando revisó un mapa de la zona en una ocasión posterior, notó que las luces habían estado en una parte del pantano que luego, después de las fuertes lluvias que habían experimentado en ese momento, habría sido inaccesible para los humanos. Entonces, ¿qué fue lo que vagó por la oscuridad de esa noche? Si las explicaciones paranormales flotan en tu bote, una explicación podría ser sobre fuegos fatuos, luces fantasmales del folclore inglés y europeo que supuestamente ven a los viajeros por la noche, especialmente sobre los pantanos. Se sabe que los fuegos fatuos son imposibles de atrapar y en el folclore europeo, supuestamente atraen a los viajeros a su desaparición. Aunque esta leyenda se alinea tanto con por qué HK no pudo alcanzar las luces,
como por qué se sintió fascinado por ellas, también hay una explicación más científica que es igual de intrigante. En la ciencia moderna se acepta generalmente que el fenómeno de fuego fatuo que la gente ocasionalmente informa que ve es causado por la oxidación de la fosfina, el difosfano y el metano, compuestos que son producidos por las plantas en descomposición que se encuentran en abundancia en los pantanos fangosos. Dado que las mezclas de fosfina y difosfano pueden encenderse espontáneamente al entrar en contacto con el oxígeno, solo se necesitan pequeñas cantidades para encender el metano mucho más abundante y crear fuegos flotantes temporales brillantes o fuegos fatuos. Ahora, aunque eso podría explicar las luces, ¿qué pasa con el terrible sonido? Mi mejor suposición es que lo más probable es que solo fuera un puma, aunque hay un video de cómo suena su rugido. Se parece un poco, ¿no? Pero a pesar de que puede haber una explicación racional para lo que encontró Edgecade, lo admito. Yo también estaría bastante aterrorizado si escuchara ese sonido y viera esas luces, en medio de un pantano negro como la boca del lobo. 2 es una multitud. En julio de 2020, Peter Joyce, un deportista de kayak experimentado, estaba pasando el mejor momento de su vida flotando en una sección del río Waccamaw de Carolina del Norte, que nunca había explorado antes, cuando de repente la aventura de sus sueños se convirtió en nada menos que una pesadilla. Mientras remaba río abajo contemplando el pantano circundante y su vida salvaje, Peter escuchó lo que inicialmente pensó que era un pez saltando a su izquierda. Bueno, digamos que definitivamente no era un pez. Echa un vistazo. ¿Qué fue esa cosa que lo atacó y lo derribó de su kayak? ¿Un cocodrilo? Durante todo el incidente, Peter dijo que su mente estaba completamente en blanco. No pudo hacer nada cuando un cocodrilo se abalanzó sobre él, ni cuando golpeó el costado de su kayak. Afortunadamente se las arregló para agarrarse a una rama para apoyarse y de alguna manera volvió a subir al kayak antes de convertirse en el almuerzo. Pero a pesar de que Peter salió del incidente sin ningún rasguño, dejó una marca bastante profunda en su mente. A lo largo de sus años de kayak en el río, Peter había visto a más de un cocodrilo chapotear y hacer un alboroto en el agua, pero nunca había tenido uno continuamente encima contra él. Es probable que este cocodrilo en particular solo se haya vuelto agresivo desde que era temporada de apareamiento, como es típico en la región de Carolina del Norte, desde junio hasta principios de julio. Y aunque Peter nunca llegó a explorar por completo esa sección del río antes de ser atacado, tenía la intención de regresar. Solo que la próxima vez probablemente intentará elegir una época del año en el que no sea posible molestar a los lugareños. Manos fangosas. En la década de 1990, la usuaria de Reddit, Annie Oakley, y su esposo se quedaban con sus suegros en un pantano boscoso de 4 hectáreas, mientras la pareja esperaba que su propio lugar estuviera listo para mudarse. Como su marido no conducía, Annie tenía que llevarlo con regularidad de ida y vuelta a su turno de medianoche, en un restaurante nocturno cercano. Pero a pesar de que por lo general le encantaba salir después del anochecer, había algo en la propiedad de sus suegros que le daba escalofríos. Una noche, cuando su esposo estaba en el trabajo, Annie quedó encerrada accidentalmente fuera de la casa y con sus suegros fuera por la noche decidió simplemente dormir en su auto. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, Annie se despertó para encontrar su corazón inexplicablemente acelerado y su cabello erizado. Era como si se hubiera despertado de una pesadilla, excepto que no recordaba haber tenido una. Annie estaba empezando a enfrentarse a la realidad, cuando escuchó algo afuera. Un ruido de arrastre a través de la grava y un leve golpeteo en el exterior del auto. Annie miró frenéticamente por la ventana, pero no pudo ver nada en la oscuridad. ¿Era un animal acechando afuera o algo mucho más siniestro? Annie trató de asustar al visitante no deseado encendiendo las luces del auto, pero los movimientos de arrastrar los pies afuera simplemente no se detenían. Esto continuó hasta poco antes del amanecer, cuando Annie finalmente se fue a buscar a su esposo en el restaurante. Pero solo porque la noche había terminado no significaba que sus problemas fueran algo del pasado. Tan pronto como Annie llegó al restaurante se apresuró a entrar, todavía sintiéndose completamente nerviosa. Solo que cuando regresó a su auto con su esposo, lo encontró salpicado de huellas de manos con lodo, algunas todavía con parches de plantas acuáticas como lentejas de agua pegadas en ellas. En el momento en que su esposo lo vio, se puso blanco como una sábana. Aparentemente no era la primera vez que ocurría algo así. Cuando era niño, había estado acampando afuera con sus hermanos una noche, cuando algo se arrastró en el área alrededor de sus tiendas de campaña y dejó huellas de manos llenas de lodo y llenas de lenteja de agua por todas partes. El esposo de Annie pensó que la coincidencia era demasiado grande para ignorarla
e insistió en que se quedaran en el restaurante hasta que fuera aún más claro. Desde ese día, Annie nunca ha salido después del anochecer, mientras se queda con sus suegros. Y ella no es la única. Año más tarde, la hija de Annie de 5 años comenzó a rechazar las pijamadas en casa de la abuela porque tenía demasiado miedo del monstruo que había visto en el pantano una noche. Entonces, o los suegros de Annie tienen una racha de bromas de larga duración, o hay una criatura con las manos llenas de lodo naturales o no, corriendo como loco. De cualquier manera, no estoy seguro de que me gustaría pasar una noche allí. ¿Alguna vez has hecho un descubrimiento escalofriante en un pantano? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.